Así que bueno, por ahí si se nos hace un poquito larga, hacemos una pausa y después seguimos. Bueno, Eh, Como tenemos un periodo muy especificado en la materia, tenemos que ver qué pasó en el siglo XVIII y en el siglo XIX, que es cuando se empieza a consolidar y a conformar como identidades o las regiones culturales de lo que es hoy esta parte de América, porque es muy difícil hablar de Argentina solo, porque digamos, el universo cultural excedía en mucho las actuales fronteras, eh, los paisajes, la forma de apropiación del territorio por parte de los españoles y la distinta relación con las poblaciones anteriores, que siempre fue bastante compleja. No hubo una unilateralidad porque eran pueblos muy distintos unos de otros, y entonces ese encuentro, ese choque, fue de distintos grados de violencia, de distintos grados de integración posterior, pero siempre hubo una sincretización, un mestizaje. Ahora cada vez se usa menos la palabra mestizaje, pero evidentemente hubo un intercambio. Por eso a mí no me gusta mucho la palabra que se suele usar en antropología de aculturación, porque hubo un trasvasamiento en doble sentido. Obviamente, el agente histórico más poderoso, más dinámico, impuso ciertas formas, el lenguaje, arquitectura, la cosmovisión, la religión, etcétera, etcétera, pero también fue influido por los sustratos que quedaron como los grupos dominados y demás. Ya les digo, con distinto grado. Es muy interesante, por ejemplo, nosotros comemos chipá, va, no sé si tan al sur comen chipá, eh, sí, sí, sí. pero que era una cosa que se veía en Corrientes porque es un alimento sincrético, es parte del mestizaje cultural también. Lo mismo que el tomar mate, que es una costumbre tan extendida. Bueno, entonces, algunas cosas vamos a ir viendo cómo se vienen desarrollando desde el siglo anterior, porque no todo empezó de la nada, eh, y vamos a centrarnos sí, en el periodo que nosotros tenemos que dar cuenta. Bueno, el siglo XVIII comienza en lo que a nosotros respecta, con la Guerra de Sucesión Española. Ustedes saben que los Austrias se terminan con Carlos II, hay una disputa entre los Habsburgo de Viena y los Borbones. Eh, Carlos II había nombrado sucesora al duque de Anjou, al nieto de Luis XIV, pero esto no es reconocido porque había habido cambios de testamento y demás. Sí. Y la situación de la monarquía española en el siglo XVII fue en decadencia absoluta. Incluso frente a economías mucho más dinámicas como la británica, la misma economía portuguesa, aunque no era tan dinámica como la británica, o el poder estatal de la monarquía francesa de Luis XIV, básicamente, que unificó en un estado muy centralizado a todas las regiones de Francia y generó un proteccionismo, un sistema mercantilista mucho más eficiente que el de los Habsburgo en España. Bueno, 15 años de guerra, finalmente se reconoce a Felipe V, pero ese reconocimiento respecto de todas las potencias que habían participado de la guerra, Francia apoyaba obviamente a a Felipe V, el nieto del rey, y Gran Bretaña al pretendiente austríaco. Esto genera que la corona española, sobre todo Felipe V, mientras estaba luchando por afirmarse, busque
concesiones para consolidarse. Y cuando se termina consolidando, tiene que hacer otras concesiones más. La paz de Utrecht no es un solo tratado de paz, sino que hay tratados diferenciados con varias potencias y bueno. Eh, pero digamos, lo importante es esto. Una de las situaciones que genera es un debilitamiento mayor de la monarquía española y el inicio de la ruptura del monopolio, el sistema de monopolio que había caracterizado todo el primer siglo y poco de la dominación española, y se empiezan a abrir otros puertos y entre ellos el de Buenos Aires, que va a ser central en el desarrollo de todo el siglo XVIII, el XIX y va a tener consecuencias hasta el día de hoy. Ustedes conocen el sistema de monopolio español, no creo que haga falta hacer muchas disquisiciones o muchas explicitaciones, salvo me interesan algunas cuestiones. Una de ellas, la primera, que es central en todo esto, eh, el mercado de esclavos en Buenos Aires genera una posibilidad a los ingleses. Primero se lo había dado una compañía francesa que lo apoyaba, pero uno de los reclamos y de las concesiones que se hace a Inglaterra después para firmar la paz es esta. Mercado de esclavos en Buenos Aires es una de ellas, a lo que nosotros hace de las más importantes. Ese mercado pasaban en tránsito, porque después se distribuían hacia el interior, algunos iban hasta Chile, a Córdoba fue una gran demandante de mano de obra negra, africana, esclavizada. Eh, Otros iban a Brasil en forma más o menos legal, o a las plantaciones básicamente de Cuba de azúcar. También había en Santiago del Estero, a mucha menor escala, plantaciones que requerían mano de obra esclava, pero mucho menor. Pero bueno, lo que sí había que alimentarlos, y en Buenos Aires empieza la industria con carácter eh, sistemático y con creciente demanda de la carne salada y la carne seca, tasajo y charqui, para alimentar a esos africanos esclavizados en Buenos Aires mientras se hacían las subastas, ese terrible comercio de personas, y después también en los barcos de ida y vuelta y demás. Piensen que hasta ese momento todo comercio por el puerto de Buenos Aires era básicamente ilegal. Ustedes habrán escuchado o habrán leído de las aduanas secas, de cómo venían las flotas primero de Sevilla, después de Cádiz, hacia el Caribe, se desmembraban las flotas, la del sur iba a Cartagena, después a Portobelo, donde había una gran feria también, se trasladaban a lomo de mula por el Istmo de Panamá y seguían hasta el sur, escala en Guayaquil, en el Callao, y de ahí venían por tierra supuestamente hasta Buenos Aires pagando no solo los fletes terrestres, sino también impuestos en aduanas secas. La última antes de llegar a Buenos Aires era la de Córdoba. Eh, Algo iba hacia Chile, pero también el comercio de Chile a Buenos Aires era bastante complejo. Eh, Se llamó Tratado de Asiento, el acuerdo para que se asentara el mercado de esclavos. En paralelo, toda la región, desde fines del siglo XVI, perdón, donde se descubre la plata, se empieza a organizar el Cerro del Potosí, la explotación del Potosí. Eso genera un auge económico muy, muy rápido, que va desde muy fines del siglo XVI, hasta mediados del siglo XVII,
y después se estabiliza la producción de plata, la extracción de plata, porque es extractivismo puro y duro, y vamos a hablar un poquito más cuando hablemos de Córdoba y de Salta, y después empieza a declinar. Con esto, las economías que habían sido más dinámicas dentro de lo que hoy es, o del cono sur de América, vamos para llamarlo más precisamente, eh, eran las que estaban ligadas a la, que eran economías subsidiarias del Potosí. Córdoba, la principal, eh, lo que es el noroeste, y Cuyo, que no formaba parte directa de la misma administración que Buenos Aires, Córdoba y demás, sino que dependía de la Capitanía General de Chile. Recién con la creación del virreinato, en el último cuarto del siglo XVIII, se incorpora a este lado conservando una gran eh, unión cultural y comercial y demás con Chile. Habíamos dicho que todo comercio era ilegal, pero esa ilegalidad tenía montones de excepciones. Por ejemplo, según demandas esporádicas que yo, había buques de permiso o había algunos permisos especiales para que, por ejemplo, Felipe III en 1602, miren que temprano, autoriza la exportación de charqui y tasajo y sale en 1605 el primer cargamento a Cuba, que era discontinuo, pero tuvo bastante incidencia en que se encontrara el mercado de esclavos después, un siglo después, acá en Buenos Aires. Otras cosas que habían que son muy pintorescas es el contrabando ejemplar. Los reyes de España sabían que la salida por el Río de la Plata podía abaratar mucho la llegada de materias primas de América hacia la metrópoli y le hubiera convenido también económica y geopolíticamente tener un poder importante en el Río de la Plata. Pero los comerciantes de Lima, que gozaban de un poder muy grande en toda la estructura del Imperio Español, ¿no? Porque aparte piensen que de Acapulco y del Callao partían las naves hacia Manila y el comercio con China era central para toda la economía española del Imperio Español. Entonces ellos eran los que negaban la posibilidad de apertura de otros puertos, por ejemplo el de Buenos Aires. Pero mientras estuvieron juntas las dos coronas durante parte del siglo XVI, con la de Portugal, ¿no? Y el siglo XVII, si bien nunca se juntaron los dos imperios, ustedes saben que la estructura de la monarquía castellana tenía el Consejo de Aragón, el Consejo de Indias, tuvo su Consejo de Portugal, el Consejo de Filipinas, etcétera, etcétera, donde cada uno de los territorios se administraba de distinta manera y con sus propios intereses. Algunos historiadores hablan de una especie de confederación de reinos, pero era muy desigual unos con otros, así que era muy difícil de hablar en esos términos. Pero bueno, el esquema por lo pronto teóricamente podía funcionar así. Se pueden, en ese caso, empieza a haber permisos para que si naufragaba un barco de bandera española enfrente a las costas de Brasil, por ejemplo, se pudiera descargar la mercadería y venderse para que no se perdiera tanto después del naufragio. Lo mismo si pasaba delante de las costas españolas, y obviamente empezaron a naufragar en el Río de la Plata montones de barcos portugueses. Y entonces se producía una gran intercambio comercial, y vamos a ver cómo esa relación tan directa entre las colonias portuguesas y básicamente Buenos Aires va a dar una serie de formas y de producciones y de gustos y de estéticas muy particulares que la diferencian de otras ciudades de el litoral y de Córdoba y de otros
regiones del país. Bueno, en principio, habíamos hablado que las economías más importantes eran todas las que eran subsidiarias del Potosí, las otras eran más de subsistencia, con excepción en el litoral, en la zona norte, en la zona del Paraguay, Misiones, parte de lo que hoy es Brasil, y demás, de la cantidad de pueblos de las Misiones, los pueblos de indios, las reducciones jesuíticas, que tuvieron una economía muy dinámica, basada en la producción primaria, seguramente, pero muy artesanal y a una escala muy importante, que después se terminaron distribuyendo también en el puerto de Buenos Aires, en la famosa Manzana de las Luces. Hay un sector en la parte de atrás de la iglesia de San Ignacio, que se llama el Patio de la Procuraduría, que era como un almacén donde llegaban muchas de los excedentes que producían los pueblos, entre ellos la yerba mate, pero también producciones de azúcar, de tejidos, etcétera, etcétera, eh, que se consumían acá en Buenos Aires, se comerciaban con en Buenos Aires, y empezaron ya a haber posibilidades de excedentes hacia otras regiones. Pero la Procuraduría de las Misiones fue muy importante en toda esta historia. Bueno, finalmente llegamos, que a fines del siglo XVIII, estamos haciendo como un paso muy veloz, se conforma el Virreinato del Río de la Plata, que es otra de las cosas que también le va a dar preeminencia a Buenos Aires, porque digamos, ya avanzado el siglo XVIII, recuperándose España de la decadencia, no en una forma brillante, pero sí, los Borbones traen muchas de las innovaciones que habían conocido sus parientes de Francia. El más lúcido, el déspota ilustrado más interesante de toda la dinastía borbónica hasta el día de hoy, según mi criterio, fue Carlos III. Un tipo que realmente quiere modernizar, busca centralizar el poder más a la forma francesa, se generan algunas resistencias y demás, pero también ve que su imperio, el imperio español, había llegado a su cenit un siglo antes o un poco más, y estaba contrayéndose y estaba siendo amenazado por potencias tanto económicas como militares en ascenso, básicamente Gran Bretaña, pero también por los portugueses que se alían con Gran Bretaña, pasan a ser un imperio subsidiario de Gran Bretaña. Durante todo el siglo XVIII esto se va conformando. También tienen un déspota ilustrado muy dinámico, que es José I, con su ministro Pombal. Y el eje económico del Brasil, de la zona azucarera, del ciclo del azúcar, en torno a Bahía, primera capital de las colonias, pasa hacia el sur porque aparece el descubrimiento de oro y de piedras preciosas en Minas Gerais. Entonces, para controlar la salida de esa riqueza hacia Portugal, la capitalidad de las colonias pasa a Río de Janeiro. Eh, y ese poder que baja, que desciende al sur y que se asienta en Portugal, tiene un correlato en Sao Paulo, donde también se buscaba mano de obra barata para las minas. Mano de obra esclava, esclavizar mano de obra. Y buscan hacerlo en las misiones. Esta dinámica hace que se necesite fortificar el Río de la Plata, que era una cuestión de espalda. Me olvidé de decirlo del contrabando ejemplar. Cuando los comerciantes de Lima acusan ante el rey, imagínense los trámites, ¿no? De que los
puertos de Buenos Aires, desde el puerto de Buenos Aires se contrabandeaba con el Brasil, con Holanda, con Inglaterra y con cuanto buque anduviera por ahí. Tienen que hacer su descargo los comerciantes y las autoridades del puerto de Buenos Aires, que era una gobernación. Primero baja de Asunción a Buenos Aires la capitalidad de la gobernación del Río de la Plata, que era básicamente lo que hoy es Paraguay, la Mesopotamia y el litoral. Eh, y la banda oriental, el Uruguay. Eh, en su descargo hablan de que ellos si no comercian, si no contrabandean, se mueren de hambre y Buenos Aires se despoblaría y todos los enemigos de su majestad iban a entrar por allá. Esto es mediados del siglo XVII. Iban a entrar por las espaldas del Imperio Español y iban a llegar hasta el Potosí y no se iba a poder defender. Y ellos, como súbditos ejemplares, hacían ese contrabando que debería ser considerado ejemplar, ya que no se les permitía comerciar con libertad. Hay algunos textos, voy a ver si se los subo, no es central para nuestro, pero es muy interesante. Bueno, entonces se va consolidando Buenos Aires. Piensen que en 1715, aprovechando la guerra de sucesión y demás, los portugueses llegan a la costa norte del Río de la Plata y fundan Colonia del Sacramento, la actual colonia. Y cuando llega como gobernador del Río de la Plata, Ceballos, antes de ser virrey, fue gobernador, viene con un ejército muy importante, recupera la banda oriental, hay una disputa durante bastante tiempo hasta que se asienta el, el virreinato y se funda Montevideo. Montevideo es una fundación tardía. Durante ese periodo de Carlos III y con este panorama de imperio en contracción y de amenazas por todo el mundo hacia el poder español, se van fundando muchas poblaciones, Concepción del Uruguay, en lo que ahora es Entre Ríos, Montevideo, Los Ángeles, San Francisco, como misiones de franciscanos, pero es el peligro que podía ser el avance del Imperio Ruso, que eran los propietarios de Alaska. Eh, También se fundan poblaciones de manera similar en Andalucía, donde el problema eran los bandidos, la falta de... No se pudo consolidar durante siglos la conquista de Andalucía, desde 1492 hasta el siglo XVIII, era una zona bastante difícil para el poder español. Bueno, en todo ese marco es que se crea el Virreinato del Río de la Plata, se asienta un poder virreinal en Buenos Aires y se les da, que se le quita al Perú, también la plata del Potosí, ¿no es cierto? Entonces, esto se genera toda una dinámica diferente y vamos a ver las consecuencias. Ah, más allá de el dominio formal, ustedes saben que toda la zona del Chaco, que comprendía muy pocos kilómetros al norte de Santa Fe, hasta todo lo que es la parte de la provincia de Santiago del Estero, Chaco, Formosa, el este de Salta, y todo el oeste paraguayo actual. Esa zona tenía poco interés económico para los españoles, que buscaban básicamente extraer riquezas minerales, y tenía pueblos bastante hostiles. Los avipones, por ejemplo, a Santa Fe la hostigaron durante mucho tiempo. Fue un problema hasta bastante avanzada la dominación española. Por eso se va poblando mucho el sur de Santa Fe y surge Rosario, ya fines del siglo XVIII, principios del XIX. Bueno, y después desde el río Salado y la famosa frontera, toda la Pampa, todo el sur de la provincia de Buenos Aires y toda la Patagonia, no había dominio efectivo. Las poblaciones que se intentaron afincar en esa zona
se morían por falta de recursos naturales, no tanto por la hostilidad de los pueblos originarios, los tehuelches. Los araucanos no tenían tanta presencia en el este, eh, sino que por falta de recursos. Había poco para cultivar, el clima era muy hostil, ustedes lo saben mejor que yo, eh, y el Real Felipe, en la boca del estrecho de Magallanes, o Nombre de Dios, Puerto San Julián, varios intentos de establecimiento en las Malvinas incluso, eran muy difíciles de mantener. La única población que también es una fundación de Carlos III que prospera es en lo que es en la Carmen de Patagones. Carmen de Patagones Viedma es una fundación española de fines del siglo XVIII y queda ahí como un baluarte, los pobres maragatos medios perdidos ahí sobreviviendo en las cuevas, y después se va creando el pueblo ya muy a fines del ya a principios del siglo XIX y en el periodo independiente. Pero bueno, habíamos visto, hagamos un resumen, misiones guaraníes, zona con economía dinámica y una alta producción y un sincretismo cultural que fue el experimento más interesante y menos violento de todos los otros que hubieron en el resto del Imperio Español. Lo que es el Río de la Plata, que tuvo durante ese primer siglo y poco de la fundación de todas las ciudades, ustedes saben que Buenos Aires es de 1580, Santa Fe de 1573 y Corrientes de 1583, sí, 1583. Asunción es la primera, la más antigua, de 1540, pero se funda con los pocos sobrevivientes del asiento de Pedro de Mendoza en el primer intento fallido. No llegó a fundar ciudad. La ciudad de Corrientes y Santa Fe, Corrientes más cerca del poder de Asunción en su momento y de las poblaciones de los pueblos de las misiones, aunque su cabildo no tenía la mayor de las relaciones, salvo intercambios comerciales puntuales y demás. En la zona de Corrientes y de Asunción se fundan muchos pueblos, los fundan los franciscanos, que algunos sobreviven. Santa Fe, con la amenaza casi constante de los avipones y de la creciente del río del río, perdón, Callastá, que es un brazo del Paraná, se muda a su actual emplazamiento en 1650 aproximadamente, y está en pelea permanente contra estos indios y va poblando. Hay alguna estancia jesuítica, pero muy amenazada, eh, y se va empezando a poblar lentamente el Pago de los Arroyos, que estaba más cerca del camino entre Buenos Aires y Córdoba, y menos amenazada por los pueblos hostiles a la presencia de los españoles. Bueno, y Buenos Aires con este proceso de consolidación y de crecimiento que se da a partir de principios del siglo XVIII. Vamos a ver un ascenso constante de Buenos Aires hasta ahora en cuanto a tomar a dinamismo económico, centralización de la producción, una cantidad de centralismo político, que es un poco el problema eterno que tenemos en cuanto a la estructura política y económica del país. Bueno, arranquemos con la región guaranítica, o sea, el norte del litoral. Acá la influencia de los jesuitas es notable y los arquitectos franciscanos, que no tenían tantos recursos económicos como tenían los hermanos laicos de la Orden de Jesús, genera una arquitectura muy interesante y una construcción con los elementos del lugar que les da unas características muy particulares.
Y esto también se va a ver reflejado en imaginería, en cestería, donde hay una gran presencia de trabajo de los guaraníes asimilados, que son básicamente los abás guaraní, no los Mbiá guaraní, que están un poquito más al este. Hay todavía comunidades Mbiá en Misiones, pero son los que menos relación, menos asimilados están, menos transculturalizados están aunque hablan castellano, obviamente, todo, pero tienen una, un, una idea de pertenencia distinta a la de los Abá, que está mucho más mestizado. Pero básicamente se toman dos formas. Una es, vamos a ver alguna imagen de las malocas, las casas comunales de los pueblos de toda la rama tupí guaraní, eh, que ocuparon en su momento los distintos pueblos, todos emparentados, desde el Amazonas, más o menos desde la desembocadura del Amazonas, todo el este y sureste brasileño, la zona del Paraguay, el nordeste de la Argentina, y tenían contacto hasta con los querandíes y demás, que eran de otro origen, pero tenían muchos intercambios y culturalmente tenían un desarrollo y un dinamismo mayor. Ellos, por una cuestión también de cultural y religiosa, buscaban la tierra sin mal. Entonces, no se puede decir que fueran nómades, pero sí eran pueblos migrantes. Se asentaban un tiempo en algún claro de la selva, o lo generaban ellos, explotaban la zona y después iban en la búsqueda de esa tierra sin mal, que para ellos estaba básicamente al sur, y esa búsqueda los hacía no permanecer unas largas temporadas en una región, sino que migraban. Aparte se agotaban los recursos. Eh, y entonces ellos nunca tuvieron una arquitectura permanente, pero sí tenían una arquitectura semipermanente. En ese claro había una casa comunal y había a lo sumo uno o dos casas de otros grupos familiares. El grupo familiar no era la familia nuclear como la conocemos nosotros, sino que era como un clan que vivían más o menos todos agrupados y compartían un gran espacio que era un cobertizo de maderas techado con palmas y hojas del lugar. Vamos a ver algún... ¿no? Esta imagen es heredera de eso. En algunas regiones ni siquiera tenían paredes, porque son zonas muy calurosas, muy húmedas y necesitaban favorecer la circulación del aire y la sombra. Pero volviendo, esas formas van generando este tipo de estructuras en la mayoría de las iglesias de toda la región. Y es una cosa que se conserva y se traslada hacia el sur también. En la zona más al oeste, donde no hay tanta piedra, la construcción era de tierra. Muros de tapia, que son dos como encofrados, y se van rellenando con tierra y se van aprisionando, que es una construcción, les permite ser mucho más permanente. Eh, Tiene muy buena inercia térmica, entonces no deja pasar el calor desde el exterior al interior, mantiene la sombra, pero tiene un problema en esta región, el azote del agua. Entonces, combinado con esos techos tomados de las malocas y de las otras construcciones guaraníes, generan estos grandes aleros hacia los laterales, hacia adelante y hacia atrás, que les permiten generar más superficie de sombra y frente a las lluvias, evitar el castigo directo del agua sobre las paredes. Entonces, la conservación de estos elementos puede ser puede darse por muchos años. Esta es la iglesia de Yaguarón, está cerca de Asunción del Paraguay, pero no fue destruida, es de origen franciscano. No, eh,
escuché por ahí, todavía no lo tengo confirmado el dato, que parece que fue originalmente jesuita y después lo tomaron los franciscanos. Pero no importa porque hay otras iglesias análogas que también hicieron los franciscanos. Una solución muy adecuada al clima. Y después el tallado de las maderas duras de la zona del monte del Paraguay, Paraguay dicho en término amplio, la mata atlántica, le dicen los brasileros, la selva atlántica, podemos definirlo, que tiene maderas como el cedro del Paraguay, pinos de muy buena calidad. Las estructuras interiores y exteriores, incluso los campanarios, se hacían de esta manera. ¿Eh? Fíjense las columnas talladas, esto es todo trabajo de los artesanos guaraníes asimilados. Y los altares, este altar en este caso es muy barroco tardío, podríamos decir, pero el trabajo de la madera, el dorado a la hoja, la riqueza expresiva, ¿eh? Una falsa bóveda, que esto lo vamos a ver también en Córdoba, en este caso son de tablones de madera pintadas, porque, digamos, yeso era muy difícil de conseguir, no era tan habitual en la zona, etcétera, etcétera. Lo que tiene de interesante todo al ver el trabajo artesanal y estudiarlo, es que básicamente durante muchos años los materiales de construcción de tejidos y demás eran los que había en su región, eran sacados de la zona. Entonces le da características propias a cada producción o a cada región por ese tipo de materiales. Y lo vamos a ir viendo. Fíjense los techos también decorados, se generan las naves principales, las naves laterales, capillas laterales, todo el dispositivo que tenía que tener una iglesia, pero con una forma muy propia, una creación muy interesante y mestiza. Otras capillas son similares, fíjense, esta es una escala mucho menor, pero tenemos siempre el campanario mangrullo, nos suena, ¿no? Los grandes aleros, las vigas de madera, el trabajo artesanal, acá está habiendo problemas estructurales, pero ven las paredes. Y el trabajo en la madera de las carpinterías, de todas las puertas, las hojas de las puertas, el mobiliario, todo hecho por artesanos de la región. Si ven con detalle esta ventana, y ustedes tienen el modelo, las rejas van a encontrar, y vamos a encontrar en muchos lugares, rejas de madera. La disponibilidad de hierro era algo muy particular. ¿Por qué? Básicamente porque se podían hacer armas. Entonces, no cualquier lugar tenía libre disponibilidad de hierro, que venía, era escaso y venía de la península, básicamente, de los hornos de Vizcaya, el acero de Toledo, etcétera. Entonces, solo las capitales, ciertas ciudades donde las autoridades españolas podían ejercer un gran control, eh, era donde, y aparte donde había dinero para pagarlo, la disponibilidad de hierro podía llegar a darse, pero se tenían que dar estos factores. Fíjense estas fisuras, esto debe haber habido otro de los grandes problemas de este tipo de construcciones, es el ataque de los insectos. Los insectos son enormes, son muchos, prosperan muchísimo, eh, y eran un peligro. Entonces, bueno, la cal es una de las cosas que mantenía, es bactericida y mantenía un poco a raya el ataque de hormigas, de otros insectos y de los xilófagos, que son los que se comían las maderas. Dicho sea de paso, eh, en muchos casos, estas superficies interiores de los techos
si conocen en la provincia de Buenos Aires todavía se ve y en algunos otros lugares, estaban encalados, no había madera a la vista, por ahí las columnas sí, pero las superficies de los techos, las maderas interiores, se encalaban porque era necesario combatir esos insectos, sobre todo en la madera, los xilófagos. Y en muchos casos, nosotros ahora vemos tejas, se empiezan a producir como no enseguida. Se usaban los troncos de palma, ahuecados y cortados a la mitad, como grandes tejas largas que cubrían por ahí toda la pendiente del techo, que también eran muy propensas a ser atacadas por, por los insectos. Entonces, a la teja, que también es una técnica mediterránea muy antigua, se modelaban, se llamaban musleras porque existe las tejas coloniales, ¿no? Eh, Porque existe la creencia de que se moldeaban sobre el muslo de un trabajador. Pero parece que no es tan así. En algún caso se podía manejar pero había moldes como para darles la forma. Y eran un avance tecnológico para mejorar la durabilidad de las estructuras y de los techos. Otro de las, estamos hablando de iglesias, estamos hablando ahora, vamos a empezar de imágenes religiosas y demás. Estamos todavía en el campo aquel que decía Octavio Paz de lo sagrado, ¿no? Para el culto católico, y sobre todo desde el Concilio de Trento y durante el Barroco, la imaginería, las imágenes de los santos, no tenían ese poder místico eh, de los iconos bizantinos o de las primitivas imágenes medievales, que eran muy hieráticos, estáticos, sino que tenían que demostrar el sufrimiento, el martirio de un santo, el sufrimiento de Cristo y demás para que sirva de propaganda y de adoctrinamiento. Eh, Obviamente, cada pueblo de Misión, San Ignacio Mini, Trinidad en Paraguay, San Miguel queda ahora del lado de Brasil, cualquiera de esos 30 pueblos, tenía muy pocos sacerdotes, que eran 3 o 4 que administraban todo, sí tenían un cabildo de indios, pero subordinado a la autoridad de la iglesia, enseñaban religión, música, eh, a leer y escribir, tradujeron los textos bíblicos y otros textos religiosos al guaraní, sistematizaron el guaraní, que es básicamente la variante Abá, eh, y empezaron a enseñarles a tallar madera, piedra, esto, a trabajar el barro, cortar la madera no solo para las construcciones, sino un oficio mucho más delicado y que requería mucho trabajo y mucha conexión entre la mirada, el cerebro y la mano, que es como la escultura. O, dicho para acotarlo más, la escultura religiosa, la imaginería. Empiezan a ver muy pronto, muy temprano, en el siglo XVII, muchas piezas de alto valor, pero todavía con un modelado que podríamos decir tosco, ¿no es cierto? También, más allá de uno tiene el pensamiento europeo de cómo evolucionó el arte de unas cuestiones más rígidas al naturalismo grecorromano, que eso después se pierde durante la Edad Media, pero en realidad son distintos momentos. Los egipcios no es que no supieran o no quisieran aprender a dibujar en 4000 años que se desarrolló
su civilización. Lo que representaban eran cuestiones de misterios, cuestiones jerárquicas y demás, entonces la imagen es rígida. Si eso siempre tiende a ser así y plana. Toda la iglesia medieval, la primitiva iglesia cristiana, lo que nosotros en arquitectura y en arte se llama el paleocristiano, que después continuó en Bizancio y continúan todas las iglesias ortodoxas con esa misma estética, que no es una cuestión de gusto, sino que es una cuestión de que si no tiene esas características, no representa o no tiene la eficacia simbólica que puede tener una imagen del Renacimiento hacia acá para el cristianismo romano, católico romano. Entonces, bueno, es posible que ese hieratismo también tenga que ver con una falta de habilidad, pero también con una necesidad de tener esa distancia, esa imagen hierática, que en general todos los pueblos le asignan a sus dioses. O sea, es muy raro que, salvo en la modernidad europea, empieza en el Renacimiento y empieza en el 300 en Florencia, algo en Roma, algo en el norte de Italia, con Cimabue y el Giotto, a tratar de naturalizar a los personajes sagrados. Entonces empieza ese naturalismo en la obra religiosa que desemboca en el barroco y en el arte religioso occidental como lo conocemos nosotros. Eh, pero en general los pueblos originarios, los pueblos antiguos, buscan esa distancia y ese hieratismo para sus divinidades. Así que es probable que haya habido una tensión entre las dos situaciones. Estas figuras son más del siglo XVII, fines del XVII. Tenemos el mobiliario de gusto europeo, pero fabricado también por los pueblos, por los artesanos originarios. Y otra de las grandes conquistas y grandes y muy interesantes obras de los jesuitas son el urbanismo, sus pueblos. En la zona de la Paracuaria era muy normal, era casi la norma, tener un ingreso desde el exterior con que hiciera foco en la fachada de la iglesia. Ese es un recurso barroco, que está en Roma, en París y en varias otras capitales europeas, buscan que las calles finalicen, la perspectiva termine en un punto focal que puede ser una iglesia, la fachada de un palacio, la estatua de un rey, un obelisco en Roma, un obelisco de lo que los romanos le sacaron a los egipcios y que los papas volvieron a empezar a levantar, que señalan cruces de caminos y de perspectivas y demás. Estos pueblos se fueron creando con ese sentido, pero las viviendas, que después lo vamos a ver un poquito más, eran también como pequeñas malocas alargadas, lo único que los jesuitas van introduciendo el tema de la familia nuclear y en cada habitación vivía una familia. Se cocinaba y demás en la galería, y en la galería acontecía la vida social, pero los jesuitas fueron introduciendo el tema de la intimidad familiar, en este caso era todo el pequeño grupo familiar, en cada vivienda, en algunos casos podían ocupar 2 módulos, dependía de la cantidad de hijos y demás. La mayoría de las ceremonias y el lugar más representativo era la plaza, porque también todos los pueblos originarios, esto lo habrán visto, o si no lo están por ver, tenían terror, en la casa, los hombres no podían convivir con los dioses, porque significaba la muerte. Entonces, no se les podía ocurrir cuando adoptaron a la fuerza, o fueron convencidos, de entrar en la casa de Dios, en la iglesia, porque les producía un horror existencial, un horror tremendo.
Eh, entonces, en México, por ejemplo, y en varios pueblos, en varias regiones del dominio español, están las famosas capillas posas, que era un arco cobijo que estaba a un costado de la iglesia, de un convento, de, y desde ahí tenía un altar, oficiaba de altar, y la ceremonia, los asistentes quedaban al aire libre, como en las viejas ceremonias de los nahuas, de los mayas, de todos los pueblos originarios, todos los pueblos americanos. Entonces, eh, el ingreso a la iglesia, también esos los primeros aleros, permitían esta función. En el siglo XVIII, sí, el éxito económico, cultural y el poder político que van adquiriendo los jesuitas es enorme. Y empiezan a esos pueblos a renovar sus edificaciones, un siglo después, con estructuras que pretenden ser más permanentes. Por ejemplo, San Ignacio Miní, la famosa ruina de San Ignacio, eh, esta es la última de las reconstrucciones y es de las más probables. Eh, Hay una reconstrucción ideada por Leoní Matiz que no la encontré de suficiente calidad como para compararla, que encima está reproducida en un mosaico en la estación Plaza Italia del subte de la línea D, acá en Buenos Aires, y se la pensaba como que era de piedra a la vista, y no. La estética que les recomendaba era que los lugares esculpidos fueran vistos con piedra del lugar. En este caso es una piedra que se llama piedra sapo, que es una arenisca colorada, como la tierra de Misiones, muy fácil de trabajar. Y realmente el trabajo era muy interesante, pero se van imponiendo con las nuevas camadas de jesuitas que empiezan a llegar en el siglo eh, fines del XVII, principio del XVIII, las formas más metropolitanas, las formas barrocas aprendidas en España o en Italia. ¿Ustedes escucharon hablar del arquitecto Bianchi, Juan Andrés Blanqui en castellano, Gian Andrea Bianchi? Es el que hizo el Cabildo de Buenos Aires, la fachada de varias iglesias de Buenos Aires, que están la iglesia del Pilar en la Recoleta. Trabajó en la Catedral de Córdoba, en la fachada de la Catedral de Córdoba, después se trasladó a las Misiones. Para ellos eran gente muy preparada, cada vez más preparada. Los jesuitas fueron formando camadas y camadas de gente cada vez más preparada y tomaron, muchos de ellos, su oficio, arquitectos, escultores, músicos, Domenico Tripoli, eh, que trabajó en los pueblos de Paracuari y en los de Mojos y Chiquitos, generando música y formas barrocas de la primerísima calidad, sin abandonar esas cuestiones mestizas como las tiras de vivienda y demás. Eh, la iglesia, que es muy interesante, pues es una iglesia barroca que podría estar en otra parte de América o no en alguna gran capital europea, pero en algún pueblo de cierta importancia en España o en Europa, lo que tenían era así trabajo y imaginería que iba reflejando el carácter mestizo de los trabajadores. Los indios primero, los indios asimilados que iban aprendiendo los oficios y en algunos casos, acá muy pocos, por lo menos mientras estuvieron los jesuitas, de casos de mestizaje. Sí en las otras ciudades, Corrientes, Asunción o algunos pueblos, podía haber algún caso más. Pero el gusto del arte, la imaginería empezaba a ser, y con muchas características mestizas. Ustedes lo verán mejor en arte. Esas formas más metropolitanas van abandonando a estas otras
que esto es muy interesante también. Así como se fundan los pueblos de las Paracuarias, de las misiones guaraníes, se fundan los de Mojos y Chiquitos en lo que hoy es Bolivia. Eh, la Chiquitania está más cerca de Santa Cruz de la Sierra, es una zona tropical muy similar, y Mojos es un poco más al norte, más cerca de la actual frontera con Brasil, de norte de Bolivia. Las formas eran muy similares porque también las características de los pueblos eran similares, pero lo que pasó, como no hubo guerra de las misiones, como el avance de los portugueses primero y de los brasileros después, y las guerras en el periodo de la independencia entre Francia, el mariscal Francia, el doctor Francia, perdón, en Asunción, que reclamaba a los pueblos de las misiones para sí, y los gobernadores de Corrientes y los mismos pueblos que querían seguir siendo independientes, eh, se pelearon muchas guerras. Se destruyeron casi todos los pueblos en esa época y muchos de ellos se internaron en lo que hoy es la provincia de Corrientes, en la zona cercana a los esteros de Liberá. También en esta zona, en la Chiquitania, se van produciendo eh, estos reemplazos de estas formas originales, muy propias de cada lugar, ¿eh? También las columnas de los campanarios o del interior de las iglesias, las estructuras barrocas de estos retablos, las pinturas interiores, muy interesantes, pero también se van reemplazando en el siglo XVIII, hasta la expulsión de los jesuitas, con formas más académicas, más, yo les llamo metropolitanas, porque son traídas por estos jesuitas desde Europa o desde algún otro rincón del imperio español, pero si venían de México, de Lima, de Potosí, de alguna gran ciudad colonial, seguramente tenían otra información y otro bagaje cultural que trataban de reproducir en estos pueblos. Pero fíjense que los interiores siguen siendo con esas mismas cosas. Y si se ve ahí, en ese costadito, mírenlo después cuando lo tengan en su casa, ahí aparece la galería. Detrás de la fachada que se impone con esa forma más europea, más un muy sencillo barroco, casi un manierismo, sigue estando esa estructura originaria, que es muy interesante también otra cosa. Esto, y ya considerándolo patrimonio y lo que decíamos al principio del curso con la inmaterialidad esencial del patrimonio, estas columnas y estas piezas de madera se van pudriendo, las van comiendo los insectos, se van deteriorando. No es construcción en piedra, ni siquiera es ladrillo. Entonces, hay ceremonias donde se va tallando una réplica exacta y después en una festividad de cada uno de los pueblos, pues estos pueblos sobrevivieron. En muchos casos perdieron la estructura urbana de los jesuitas, pero las iglesias y los conjuntos de los jesuitas permanecieron en manos de otros sacerdotes o de gobiernos civiles. Y se formaron parroquias más del clero secular, digamos, ¿no? Eh, entonces, las formas pueden ir cambiando, se van restaurando, se van reemplazando las piezas que se deterioran, pero el bien sigue siendo el mismo. Esto está muy dado en la arquitectura japonesa y no sé si hablamos del otro día de la paradoja del barco de Teseo. ¿Qué es esto? Ellos van reemplazando cada una de las maderas que se va pudriendo, lo tenían como un trofeo, porque había sido el barco en el que habían ido los jóvenes que habían derrotado al Minotauro y volvieron vivos todos a Atenas, iban reemplazando. Entonces después se dicen, ¿qué pasa? ¿Es o no es el mismo barco? La materialidad cambió, pero el significado no. Y en estos casos lo podemos ver muy bien. Hay toda una estructura de pensamiento
y del que se impuso en el patrimonio, en la consideración del patrimonio, que tiene que ver con los arqueólogos y los arquitectos del occidente europeo, Italia, Francia, en menor medida Gran Bretaña, pasa a todos los países, incluso España, Portugal, y vienen para acá. Que esas piedras, las ruinas romanas, eh, era como que daban un mensaje en sí mismas y que esa piedra tenía algo de sagrado, porque como si ese mensaje cultural fuera inmanente a esa piedra. Ahora, si yo tengo que se me cae esa piedra y yo tallo una igual y la vuelvo a poner, en general se pensaba que ya perdía su eficacia simbólica. Hay toda una discusión en el ámbito del patrimonio sobre la autenticidad. Y hay cosas que no pueden durar para siempre. Los japoneses tienen una arquitectura muy liviana por los terremotos y por esa misma liviandad, madera, papel, tabiques de madera muy finos, sobre basamentos de piedra, se deterioran más rápido que los muros de piedra, eh, se queman, hay un terremoto y por ahí se queman. Entonces, se van haciendo nuevamente los edificios una y otra vez, pero son siempre el mismo. Entonces, cuando viene la Convención del Patrimonio Inmaterial, y esto lo dice muy bien Laura Jane Smith, eh, empieza a cuestionarse esa visión, porque es imposible que algo permanezca eternamente del igual. Qué sé yo, la Catedral de San Pedro se terminó hace 600 años. No, 600 estoy diciendo pavada. 300, 400 años, 400 años. Eh, la Catedral de Notre Dame se hizo en el año 1200, se terminó básicamente en 1300, 1400, pero se restaura y se modifica en el siglo XIX. Eh, el acueducto romano de Segovia. Tenemos muchas cosas que duraron mucho tiempo, el Coliseo, las pirámides de Egipto, pero es probable que en algún momento algunas ya perdieron su vida útil y son solo esas ruinas que quedarán, mientras queden, se trata de consolidar. Pero edificios que están en uso hay que ir cambiándolos. Si esta iglesia sigue dando misa, no puede ser que haya una gotera en el techo y que no se toque porque ahí perdemos la teja original. No, hay que cambiar la teja, punto. Es toda una discusión de arquitectos y otros patrimonialistas. Pero sigamos. ¿Eh? Después ya en el ámbito de lo doméstico empezamos a ver otras cuestiones. ¿Eh? Habíamos visto esta casa, pero este tipo de casas, esto es una reconstrucción de una misión hecha en Paraguay, no me acuerdo la ubicación. Esta era la Trinidad no de Paraguay, sino de Chiquitos. Pero vemos que ese mismo recurso está en este pueblo, es San Cosme, en el oeste de Corrientes. Está a unos kilómetros, unos cuantos kilómetros, cerca de Paso de la Patria, un poco al sur, sobre la ruta 12. En la ciudad de Corrientes, hasta el año 80, yo he visto casas de este tipo. Se llaman casas galería, que son herederas de esas construcciones jesuíticas. ¿Eh? Algunas están en estado ruinoso, pero en varios pueblos de esa región y en varios pueblos del otro lado de los esteros de Liberá, que es donde se refugió gran parte de la población que huía de los pueblos de las misiones ante las amenazas de los paraguayos, de los brasileños. Se conformaron estas arquitecturas donde algo que en otros lugares solo podía utilizarse en los patios. Esta es una casa que es el Museo de Artesanías que está en el centro histórico, a una cuadra de la gobernación de Corrientes. Solo se usaba en el patio, pero también se usaban hacia los exteriores. Y la ciudad de Corrientes durante muchos años se fue así. Después también, con el influjo de Buenos Aires, de otro tipo de arquitecturas, van cambiando eso, que era muy adecuado, sigue quedando en la memoria y queda restringido a los patios.
por mucho tiempo, hasta que después también se cambia y después son... Otra de las cosas que tenemos que ver bien con estos bienes, eran tan adecuados, son productos de una interacción muy directa con el medio, pueden tener una vida útil mucho más allá de ese valor cultural que le asignamos, sino porque son buenas arquitecturas, son buenos objetos, son buenas cosas para seguir usándolas. Siguen siendo adecuadas, nos permiten construir y hacer objetos que son nuestros y que son fáciles y nos da un grado de autonomía distinto, así tenemos que importar un elemento premoldeado o traerlo desde Córdoba hasta Resistencia. Eh, Porque hay esa interacción que tiene que seguir vigente, aunque vayamos renovando y modernizándonos. Y en épocas como esta, con la crisis climática ya desplegándose y demás, tener buenas arquitecturas que no consuman mucha energía también es un valor presente. Y no lo tenemos que olvidar. Ya avanzado el siglo XVIII y con la mayor europeización de todos los pueblos jesuíticos, empiezan a aparecer otro tipo de imaginería mucho más cercana a los modelos europeos. Fíjense que este es un San Miguel Arcángel, eh, podría estar en cualquier, más allá del deterioro de las superficies, en cualquier iglesia de Roma. Es de una factura notable. Puede ser que los rasgos achinados del ángel o algún hieratismo en la cara nos denuncie algún artesano guaraní, pero fíjense la distancia, este Cristo atado en el pilar, no me acuerdo cómo se llama la imagen, que es, que es más, que es anterior, como tanto las proporciones como el hieratismo, es absolutamente distinto. Es un periodo muy anterior al barroco, tiene casi un gusto medieval, para si lo comparamos con escultura europea, románico podría ser, y esto ya es plenamente barroco. Y tenemos todas estas piezas, candelabros, son todas de madera doradas o policromadas. ¿Eh? Esta Virgen. Y vamos a encontrar formas muy, muy, muy asimilables a los dos lados del Atlántico, obviamente en menor escala acá, obviamente con menores recursos, pero de una factura notable. Otras producciones, no podemos agotarlas todas, pero por lo menos ver las más características. El ñandutí, que también es de origen europeo. Piensen que ellos prácticamente no tenían textiles. Hacían cestería, hacían algunas, pero textiles no. Iban prácticamente desnudos, están muy adaptados al clima de la zona, así que... El ñandutí es una derivación de las rendas o los encajes, el bolillo, rendas le dicen los portugueses, y en el sur de Brasil hay mucho todavía, en la isla de Santa Catarina, en Florianópolis, hay varios pueblos donde están las renderas en la calle, pueblos de origen colonial muy interesantes, y es una artesanía similar. Pero el ñandutí es de una delicadeza y demuestra una asimilación de la técnica muy interesante eh, y muy, muy importante. Esto servía tanto para el uso litúrgico, o sea, estaba dentro de la esfera de lo sagrado, los manteles de las misas, las ropas de los curas para dar misa que tenían todos los encajes. Eh, Era importante tener producción de buena artesanía también en textiles, con hilos de algodón, lino, cultivaban importaron varias plantas y otras, varios cultivos para textiles y también otras que tomaban o domesticaban de la flora autóctona.
Entonces, este encaje era básicamente, empezó como alta esfera, tanto litúrgica como de las clases altas, pero después se va popularizando y va siendo adoptado eh, por las clases inferiores. Y es muy interesante porque después de mucho tiempo de menosprecio cultural, en Paraguay está trabajándose como una marca país prácticamente, el ñandutí. En Corrientes, que también lo tienen y hay artesanas muy buenas, está más restringido a lo doméstico. No es algo que se haga tan público como se está haciendo en Paraguay. Ah, hay camisas tipo guayaberas, aunque guayaberas son de allá de la zona de más al norte, de la actual Colombia y demás, eh, con estos motivos que por ahí en Corrientes no, son de uso doméstico o socialmente no son de prestigio. Y esto es mucho también, vamos a ver siempre, cómo hay esos objetos que eran por ahí destinados en principio solo a lo sagrado, pasan a las clases altas y después recién empiezan a ser adoptados por otras clases, o directamente las clases altas, si los soslayan por una cuestión de europeización o de otros modelos culturales, pasa hacia otras clases subalternas y cuando se desprecia por ahí un trabajo notable. La cerámica. Los guaraníes también tenían cerámica, no una gran producción, pero había incluso para enterratorios, urnas funerarias, para objetos de uso. Los objetos de uso tenían que ser fácilmente transportables. Eh, la técnica era por adición, no conocían el torno. El torno lo introducen los europeos, ¿no? Para poder modelar la pieza de una sola masa de material, del barro cerámico, de la arcilla, perdón, no me salía el nombre. El torno con el pedal, al girar, yo me permite ir dando la forma. Esto no se adicionaban, el material estaba húmedo, pero menos. Se adicionaban como chorizos y se cocinaban en la tierra. Se hacía un pozo, se colocaba material combustible arriba y eso se iba quemando, se mantenía al fuego hasta que adquiriera la dureza necesaria. Vamos a ver muchos con esos depósitos de carbón por ese tipo de cocción. Los europeos, los jesuitas en esta zona, también incorporan el horno que también se usa para cocinar y a una temperatura mucho más alta que permitía tener una pieza, hay que ajustar los tiempos y las temperaturas, que permitía tener una pieza de mejor calidad en menos tiempo. Eh, Se descartaron cualquier uso ritual de las cerámicas que tuvieran los guaraníes y solo quedaron en función de lo utilitario. Y se empezaron a dar reformas uh, europeas, aunque algunas de estas formas originales se conservan. Es otro caso de mestizaje y de imposición cultural, aunque existe esa imposición, hay una interpretación. Ah, les tengo que pasar un texto eh, de Bonfil Batalla, aunque sea, está en la bibliografía, pero encontré un recorte que es muy interesante. No me sale ahora el título de la obra, del libro. Pero después se los voy a tratar de encontrar el recorte, porque es muy interesante cuando una cultura es autónoma, cuando adopta un elemento de otra cultura, en qué posición lo adopta, si es subordinada, si tiene poder de decisión o no, que es muy, muy gráfico para que lo tengan más presente.
Y el otro de las grandes producciones de origen guaraní es el de la cestería, que también podía tener algún tipo de uso litúrgico. Algunas de estas cestas eran tan apretadas que servían para llevar agua, como un cántaro. Eh, Hoy quedan más que nada como uso decorativo, se lo ve en las ferias de artesanías, pero es también una técnica sencilla con dibujos básicamente geométricos que vienen del entramado de la misma fibra vegetal en dos colores. No es mucho más allá de eso, ¿eh? Y bueno, vemos cómo se trabajaba, todos a mano prácticamente no tienen eh, más que algún elemento cortante para ir dando las formas a las tiras, las verticales, las otras, y este juego en dos colores como decoración, que si tuvo algún significado ritual, se fue perdiendo y queda solo como una cuestión estética. Y la culinaria mestiza de la que hablábamos hace un rato, ¿eh? El horno, que es una creación europea, para hacer esta cantidad de chipá que después salen por las estaciones de subte y de trenes del Gran Buenos Aires. Pues muy impresionante. También otra cuestión que me resulta muy interesante. No quiero abundar mucho, pero yo como arquitecto en las obras hubo albañiles y otros artesanos de origen paraguayo desde hace mucho tiempo. Paraguay expulsó población durante prácticamente todo el siglo XX, sobre todo después de la guerra del Chaco y y de la dictadura de Stroessner. Entonces muchos se afincaron en Buenos Aires, trabajaron en las obras. Y era muy interesante, es muy interesante ver cómo antes entre ellos por ahí hablaban guaraní, pero como una cosa de secretismo, casi no se notaba, y se notaba que por su forma de hablar incluso el castellano, que su idioma materno era el guaraní. Y ahora uno va en un colectivo, en un tren en Buenos Aires, y es muy común escucharlos hablar abiertamente en guaraní. O esto de que todos comamos chipá en algún momento, hay como una revalorización de esos bienes, el lenguaje es de los fundamentales, ya pasó a ser idioma oficial, es idioma cooficial el guaraní en Paraguay desde hace casi 30 años, si no más, no me acuerdo ahora la fecha. Pero bueno, es muy interesante ver cómo eso generó una forma de estar en esa región distinta a la que venían trayendo los pueblos antiguos, distinta a la que quisieron imponer los europeos, pero con una personalidad propia de ese lugar y que tiene una posibilidad de proyectarse al futuro también muy interesante. ¿Quieren que hagamos un pequeño recreíto? ¿Qué hora es? Sí. Menos Eh, cuarto, sí. y después nos quedamos hasta Menos cuarto. 9 y... Hasta, perdón, hasta 8:15, 8:20. ¿Sí? Bueno, Bien, bueno, bien, bueno. perfecto. Sí. Ok. A ver, vamos a parar y parar.